norma. Ahí está. Ok, ahí ya tenemos los 5 nombres. Y la diferencia con los dos anteriores es que estos son de tipo carácter y entonces les decía, tienen que ir entre comillas. Entonces aquí corremos. No se ve, ¿verdad? O sea, sí, se ve que ya ejecuté la línea porque aquí se muestra en la consola. Porque es que me estoy poniendo sobre a la altura de la línea que quiero ejecutar y le doy control R. Pero pues para que se vea, miren, lo selecciono y ahí está, sin problemas, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que estos dos vectores, altura y peso, son numéricos y este es del tipo carácter? Pues podemos usar esta función que hay en R que se llama class y a la función class le voy a poner altura. ¿Sí? Y una vez que hago eso, me indica que el vector, el objeto altura es del tipo numérico. Y si no, aquí lo estamos viendo que contiene números. ¿Okay? Guardo regularmente, ¿se acuerdan? Por si se nos cierra. Ok, vamos a preguntar ahora de qué clase es peso. Me marco, ¿verdad? Dice, ahora vamos a ver aquí, vamos a ver si corrimos peso. Ah, no, a ver si lo vamos a correr. Peso. Dice peso. No se puede encontrar la función class. Ah, miren qué bueno que cometí el error. Vean que class lo puse con mayúscula, ¿verdad? Y R es sensible ante los cambios de escritura. Entonces, como se llame la función o los nombres de las funciones, si empieza con mayúscula, así la debemos de escribir, sin todas minúsculas, todas minúsculas. Si se comete el error como yo ahorita, que puse mayúscula class, pues se va a decir esa función no existe. Okay, entonces aquí ya me está indicando que peso es numérico. Y por último le vamos a preguntar de qué tipo es nombre. Otra vez lo puse en mayúscula, ¿verdad? Ahí está. Y me dice que es del tipo carácter. Ok. Entonces ahí estamos. Todo bien, ¿verdad? Entonces hasta aquí hemos creado 3 vectores. Dos del tipo numérico y uno del tipo carácter. Ok. Vamos ahora, aparte de los vectores, están las matrices. Yo pudiera guardar estos dos, altura y peso, que son del mismo tipo, en una matriz. En una matriz, que es la función matrix, esta sería matrix, la correspondiente función en R para generar una matriz o crear una matriz, solo puede guardar vectores del tipo numérico, vectores o elementos, o más bien los elementos que contengan los elementos de la matriz solo pueden ser del tipo numérico. Ok, y no podemos guardar caracteres, nombres, por ejemplo, letras y números, no se podrían guardar en una matriz. Ahí solamente se pueden guardar números. Ok, bien, vamos a preguntarle al R qué hace de la función matrix. Puedo poner head o voy a poner esta función, el signo de interrogación y le voy a poner matrix. Ok, y voy a correr la línea. Ahí ya la está buscando. Voy a cerrar esto y dice matrix. La función matrix es del paquete base. Esta función nos ayuda a crear matrices de un conjunto de valores. Miren lo que les comentaba. Necesitan ser valores. Y aquí, por ejemplo, aquí está la función matrix.
Y aquí están los argumentos que contiene esta función. Es importante conocer los argumentos porque pues nosotros nos vamos a dar idea, ¿no? De qué es lo que tenemos que ir escribiendo dentro de la función. ¿Ok? Dice que el primer argumento son los datos. Muy bien. Después vienen el número de renglones, el número de columnas y estas otras dos que si queremos por renglón, pues le demos false. Las dimensiones de la matriz también se pueden especificar. Y vamos a ver acá, pues igual, ¿no? Acá vienen los detalles de los argumentos. Es a grandes rasgos, o sea, esto más bien es más detallado de lo que les expliqué aquí a grandes rasgos. Data, dice, es un vector de datos. Ok. Bien, ya lo voy a leer. Los detalles, algunos especificaciones de la función matrix, una referencia. Y luego un conjunto de ejemplos. ¿Sí miran? Aquí está. Ok. Pues vamos a crear una matriz, ¿no? Para que conozcan eh, cómo se crea una matriz en R. Entonces, matrix. Y de acuerdo con las indicaciones, primero se deben de poner los datos. Entonces, miren, aquí yo ya los capturé. ¿Se acuerdan que tenemos un vector que se llama altura y uno que se llama peso? ¿Me vieron? Entonces vamos a concatenarlos aquí adentro. Altura y peso. ¿Ok? Ahí está. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que decir el número de renglones. Viene primero el número de renglones. En este caso serían, dice, bueno, no voy a usar vamos, aquí puedo poner data y luego escribir los datos que me interesan. Acá NROM y luego NCOM, ¿no? NCOM. Pero como ya sabemos nosotros eso, pues vamos a brincar. NCOM, NROM y NCOM, ¿ya ven? Bueno, entonces viene el número de renglones, son 5, ¿no? Y 5 renglones y 2 columnas, ¿ok? Vamos a asignar esto a un objeto y le vamos a poner, ¿cómo le ponemos? Valores, valores, sí. Valores, ok, aquí está, miren. Y lo vamos a correr. Ya se ejecutó la línea. Ahora vamos a pedirle al R que nos muestre lo que se guardó en valores. Y aquí está, miren. ¿Ya vieron? Una columna donde están las alturas y otra columna donde están los pesos. Ok. Muy bien. No voy a meter mucho a esto de operar con las matrices porque creo que no es la finalidad del curso. Ok, entonces nos vamos a pasar ahora a crear, me interesa mucho, un objeto del tipo data frame. Ok. Este objeto nos va a poder concatenar ahora sí números y letras, ¿no? Entonces yo lo que quiero concatenar finalmente es peso, altura y nombres, ¿no? Porque nuestras bases de datos, pensemos, generalmente son de ese tipo, ¿no? Tienen ustedes variables agronómicas, tienen los tratamientos, y generalmente los tratamientos tienen un nombre específico. Entonces, vayan pensando en una hoja de Excel donde incluso pueden tener un grupo, ¿no?, de columnas donde especifiquen ubicación, tipo de planta, tipo de tratamiento, no sé, ¿no?
y otras columnas donde sean los resultados obtenidos. Entonces, por eso me interesa más el objeto data frame. Bien, otra vez aquí, si quisiéramos conocer más sobre la función data.frame, pues le preguntamos a R y ahí nos va a abrir la ayuda. Dice que DataFrame está integrada en el paquete base y dice en la descripción te dice la función DataFrames, crea DataFrames y estoy tratando de resumirle y concatena o agrupa variables, ¿no? Con diferentes propiedades. Miren, aquí está la función y aquí están todos estos de aquí son argumentos de la función que en un momento dado los pudiéramos ir implementando según nuestras necesidades. Aquí en argumentos nos explica qué indica cada uno de estos, ¿no? ¿Qué significan? ¿Qué debemos pasarle en n rounds, en check rounds, en check names? No, o sea, no podemos introducir a cualquier cosa, ¿no? Dice, me vas a pasar los nombres de los renglones, vas a checar si son renglones, y bueno, ahí da más detalle. Entonces, eso es muy importante. Toda función de R tiene un conjunto de argumentos, que en este caso para DataFrame son estos. Y nosotros los debemos de conocer porque si no capturamos adecuadamente los argumentos, la función no va a correr, no se va a poder ejecutar, va a marcar error. Aquí vienen algunos detalles sobre la función DataFrame, nuevamente una referencia, y aquí viene un grupo, un conjunto de ejemplos que pudiéramos copiarlos y ejecutarlos o correrlos en la consola. No lo voy a hacer, vamos a seguir trabajando con nuestros vectores creados, ¿ok? Buscando que esto tenga una secuencia, ¿verdad? Porque es lo de menos, esto es copiar, pegar acá y se ejecuta y ya está. Pero a lo mejor se me pierde, ¿no? Porque ven demasiado código y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces ya de manera general, pues ahí les mostré qué es, qué hace la función DataFrame. Entonces, vamos a verla. Vamos ahora sí a decir datos. En datos, ¿qué vamos a guardar? Un objeto del tipo DataFrames. Entonces, data.frame. ¿Vale? ¿Y aquí qué vamos a guardar? Pues vamos a guardar nuestros tres vectores que hace un momento creamos, que se llama altura, peso y ¿qué? Nombre. ¿No? Simplemente le estoy pasando los vectores que creamos. Entonces, ya está. Vamos a ponerlo. Y ahí está. Se ejecutó sin problemas porque aquí lo estamos viendo en la consola. ¿Ok? Y si quisiéramos ver qué hay en datos, pues simplemente ahí está. Dice que María mide 1,50 y pesa esto. Que Luis mide 1,80 y pesa 65. Y así sucesivamente. Si ustedes quisieran primero el nombre y luego estas dos variables, pues es muy fácil, ¿no? Simplemente cambio. Primero escribo un nombre. Vean que estamos separando los vectores con una coma. Si no se escribe la coma, nos va a marcar error. ¿Vale? Entonces vamos a volver a correr esta línea y vamos a volver a decirle al R, muéstrame lo que hay en datos. Y ya, me escribió primero nombre, altura y peso. ¿Verdad? Y entonces acabamos de crear un objeto del tipo DataFrame,
que les comento, esto es de lo que más vamos a ocupar para el análisis de datos. Ok, pues hasta aquí vamos bien. Ya creamos un vector, 3 vectores. Les he enseñado cómo pedir ayuda. Hemos creado una matriz y hemos creado un data frame. ¿Qué más les tengo que decir? Y de las cosas importantes. Una vez que tenemos un data frame, de hecho, ¿cómo sé que es un data frame? Aparte de que lo generamos con la función data frame, le podemos preguntar al R, ¿no? Dime de qué clase es el objeto datos. Entonces, te dice, es un data frame. Ok, ya sabíamos, ¿verdad? Pero a veces pudiéramos tener tanto código que se nos olvida de qué tipo son los objetos. Y si nosotros no tenemos en cuenta la clase de objeto que estamos trabajando, nos puede marcar error. ¿Ok? De hecho, nos marca error. Por ejemplo, hay una función que se llama dim. Y es dim que da a entender como dimensión, ¿no? Vamos a poner dim. Y me dice que datos es un objeto que tiene 5 renglones y 3 columnas, tal como lo podemos verificar aquí. ¿Ya vieron? Pero dim solo se usa para un objeto del tipo DataFrame o del tipo Matrix. Si yo digo dim del objeto, por ejemplo, altura, me marca null. ¿Por qué? Porque dim, repito, solo es para matrices, objetos que sean ya sean matrices o ya sean data frame, pero no para vectores. Y altura es un vector. En todo caso, si yo quisiera saber la longitud de altura, pues len GTH. Y ahí me dice, altura es un objeto de longitud 5. ¿Vieron? Entonces, esto se los comento para enfatizar que es muy importante conocer el tipo de objetos que estamos manipulando o vamos a manipular. Esos gatitos los pongo para de alguna manera indicar que vamos a pasar a una sección, a otra sección, ¿no? Estadísticas. Vamos a calcular algunas estadísticas con el data frame. Y para ello, pues en R hay ya funciones, ¿no? Para calcular promedios, varianzas, desviaciones estándar, medias, de las que más ubicamos. Entonces, por ejemplo, estadísticas, ahí está. Vamos a pensar en el promedio, ¿no? Entonces, MEA. ¿Ok? Aquí vamos a poner atención. ¿MEAN de qué? De altura, ¿les parece? ¿Cuál es el promedio de esta variable altura? Entonces escribo ahí, entonces aquí, cálculo del promedio. Ok, ahí está, para que no se nos olvide. Y corremos la línea. Dice que de mis 5 datos, el promedio de la variable altura es 1.58. Vamos a pensar ahora en la variable peso. Okay. Y dice que es 61.6. ¿no? Ahora vamos a calcular la desviación estándar. ¿Ok? De las mismas variables. Altura, si está bien escrito. Y SD de peso. Entonces,
aquí le vamos a poner su comentario. Desviación estándar. Ok. Y vamos a ejecutar esta primera línea. La desviación estándar de la variable altura es 0.17. Y la de peso, aquí vean que estoy escribiendo incorrectamente peso. ¿Por qué? Porque cuando lo definimos, solo la primera letra era mayúscula. Entonces, si yo corro esta línea, me va a marcar error. De hecho, para verificarlo, vean. Dice que el objeto peso no está definida. Y esto es porque nosotros no escribimos peso con la E mayúscula, solo con la P. Entonces aquí lo corregimos, ya está. Y ahí ya se muestra.